Tengan todos ustedes muy buenas noches. El día de hoy, para las plataformas de Red University y el movimiento marateísta Creación Heroica de San Juan de Lurigancho, tenemos la presencia de Juan Iñigo. Él es doctor en Historia, licenciado en Economía Política por la Universidad de Buenos Aires y actualmente tiene un grupo de investigación sobre distintos aspectos. Lo pueden ubicar en distintas redes sociales sobre investigaciones que viene realizando y clases sobre el capital, ¿no? Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo desde Perú allá a Argentina. Sé que están en un momento electoral muy pesado. No sé, tal vez tus primeras palabras antes de entrar a la exposición. ¿Qué tal, Víctor? Gracias por la invitación a esta presentación. Y sí, está complicada la situación por acá. Estamos medio acostumbrados ya a las complicaciones. Sí. Pero bueno. Dale, Juan. El día de hoy te hemos invitado a que nos expongas un poco un tema que no es común encontrarlo en las posiciones de izquierda, ¿no? El tema de la renta. Un poco queremos que nos expliques la renta de la tierra, ¿no? Y desde Perú y algunas zonas de aquí, creo que también para Argentina es muy importante por el tema del papel que cumple en el caso argentino la agricultura, en el caso nuestro la minería, y generalmente en las posiciones de izquierda hoy lo que prevalece es la categoría de extractivismo, ¿no? Y muy poco se estudia desde la categoría de la renta. En todo caso, te damos el pase para que nos puedas explicar esta categoría de renta que Marx desarrolla en el tercer tomo, ¿no? Y evidentemente hay un previo que tú ya nos explicarás que es necesario para poder entender un poco el tema de la renta, ¿no? Bueno, trato de ver cómo fluye la cosa con esta aclaración general. Después voy haciendo punto por punto. Yo voy a tomar las determinaciones más generales y más simples de la renta de la tierra, con lo cual hay muchos aspectos concretos que hacen a las discusiones del papel de la renta en los procesos de acumulación de capital de América Latina que van más allá de lo que yo voy a estar exponiendo, que de alguna forma vos está implícito en tu referencia, las discusiones sobre el extractivismo y demás. Yo voy a, por lo menos en esta presentación, lo que voy a tratar de hacer es reproducir el desarrollo que hace Marx en el tercer tomo del Capital acerca de esas determinaciones más generales de la renta, pero que son el punto de partida necesario para poder discutir en el paso que sigue a esto, que se refiere entonces a las formas concretas que puede tomar la producción agraria minera en América Latina y sobre todo las formas que puede tomar el proceso de apropiación de esa renta. Hasta acá, lo que yo voy a presentar, la apropiación se ajusta a la determinación más simple, es el propietario territorial el que apropia la renta. A mi entender, en los países, en un montón de países, pero en los países de América Latina en particular, hay formas de apropiación de la renta que son claves respecto de la unidad del proceso nacional de acumulación de capital que trascienden la apropiación por el terrateniente. Pero todo eso queda fuera de esta exposición. Si después me invitan a otra, no, de hecho que sí, Juan. Puede ser que lo podamos desarrollar. Pero bueno, si te parece bien, arranco con la exposición. Sí, dale.
Mi exposición va a estar fuertemente sostenida básicamente en representaciones gráficas para poder, poder ir acompañando el desarrollo con algo que es más inmediatamente visible que simplemente una exposición. Yo hago una aclaración previa, odio los PowerPoint que tienen el texto que el expositor está leyendo, pero los primeros que voy a presentar, que son estos, el punto de partida, lo que está implícito en lo que voy a desarrollar, sí tiene unos PowerPoint con texto para poder ser directo en esto. De todas formas, creo que no lo voy a leer, pero voy a decir más o menos lo que está escrito. Así que bueno, para esto yo tengo que compartir la pantalla y arranco con esa. Sí. Compartir la pantalla. Bueno, debería haber arrancado por acá. Ya voy está. a referir a las distintas formas de renta y en particular a cuál es la fuente, cuáles son las fuentes de esa renta. Y entonces tengo primero una serie de determinaciones generales que son propias del modo de producción capitalista que doy por presentes y por conocidas. En primer lugar, es esto que la tasa general o tasa media de ganancia rige la unidad del movimiento de los capitales de las distintas ramas de producción social como órganos individuales del capital total de la sociedad. Esto inmediatamente quiere decir que todas las mercancías tienen su valor determinado bajo la forma concreta de precio de producción. Y cuando hablamos de precio de producción, lo que decimos es precio de costo, que es el capital consumido para la producción, más la proporción de ganancia media sobre el capital adelantado, no sobre el capital consumido. Es la tasa de ganancia aplicada sobre el capital adelantado y después esto se prorratea, por así decir, en el precio de producción de cada mercancía del conjunto producido por ese capital. El tercer punto es que todos los capitales individuales ponen en marcha la productividad del trabajo que corresponde a la determinación del valor de las mercancías. Y esto es lo mismo que decir que todos ellos participan de manera normal en la formación de la tasa general de ganancia. Estas son las primeras determinaciones. Acá hay una unidad general del movimiento de la acumulación de capital que está regido por la tasa general de ganancia, y acá lo que estamos considerando es todos los capitales que vamos a ver en el proceso de producción ligados con el movimiento de la renta de la tierra, son todos capitales normales que corresponden a esa determinación más simple general. La segunda cuestión que quiero poner en claro de entrada es cuáles son los sujetos sociales que corresponden a esas determinaciones generales. Y entonces tenemos en primer lugar el productor directo, que es un obrero asalariado, vendedor de fuerza de trabajo, y en el análisis que vamos a mirar, como estamos mirando todo en su normalidad más simple, esa fuerza de trabajo se vende por su valor. El segundo sujeto que tenemos acá es el propietario privado y gestor del capital que está aplicado sobre la tierra, la figura es el capitalista, y el tercer sujeto, que lo vamos a ver aparecer en el desarrollo, es el propietario privado de la tierra, que tiene el monopolio sobre la tierra, que es la figura del terrateniente. Y entonces,
lo que vamos a tener es también una primera síntesis respecto de las determinaciones de la tierra. Yo uso mucho el término tierra, pero es sinónimo de suelo en este sentido, como un medio de producción que ocupa un lugar específico en las producciones agrarias, mineras, pesqueras, etcétera, de las que partimos. Y hago esta aclaración porque en realidad la tierra siempre está presente en todo proceso de producción humano y siempre juega un papel como medio de producción, aunque más no sea sosteniendo el lugar donde se va a realizar la producción. Pero en este caso, en el caso de estas producciones, a las cuales no voy a analizar, pero agrego como vigencia actual notable las tierras turísticas, este, y en este desarrollo estoy excluyendo las tierras urbanas como tales. Lo que tengo con estas producciones es que acá la tierra es uno de los medios de producción centrales, no es simplemente el sostén, el lugar de sostén de la producción, sino que los atributos que puede tener esa tierra y que pueden eh, estar en el ambiente de esa tierra juegan un papel central en el proceso de producción. Y entonces, la primera aclaración es, la tierra es un medio de producción natural, la tierra libre de mejoras, de las cuales vamos a considerar en su pureza en este desarrollo. Son un medio de producción natural, no es producto del trabajo humano, por lo tanto no encierran valor porque no hay materialización de trabajo humano en ellas. El trabajo humano que va a aparecer está puesto en marcha por el capital, pero que sí son objeto del monopolio privado sobre la posibilidad de usar esas tierras. Y la segunda observación es para distinguir qué es lo que después va a aparecer como rasgo propio de la producción agraria, minera, etcétera, es que en todo proceso de producción el trabajo humano opera sobre condicionamientos naturales que afectan su productividad, no importa en qué rama de la producción sea. Y afectan la productividad según el grado de control que el capital puede ejercer sobre ellos en función de su valorización normal. Si el capital puede controlarlos lo voy a poner en estos términos, a un costo que le permite apropiar la tasa general de ganancia, entonces los va a controlar. Si lo que cuesta controlar esos condicionamientos naturales es de tal magnitud que imposibilitan que se los controle y al mismo tiempo el capital se valorice en condiciones normales, la producción y la productividad del trabajo en consecuencia van a estar subordinadas a estos condicionamientos no controlados. Y la segunda aspecto de esto, que va a jugar papel central en las determinaciones de la renta de la tierra, es que estos condicionamientos naturales no están distribuidos de manera homogénea sobre la superficie de la tierra, sino que están distribuidos de manera desigual. Y el cuarto punto que quiero poner acá en claro desde el momento de partida es algo que yo hice referencia cuando empezábamos, que acá hay determinaciones específicas, condiciones específicas de la producción que requieren un desarrollo posterior al de estas determinaciones generales más simples que vamos a ver, que no se los puede abordar de manera directa excluyendo el despliegue de las determinaciones generales que vamos a ver, sino que
Poder avanzar sobre ellos presupone, sobre estas determinaciones, presupone tener desplegadas las determinaciones generales, porque estas son formas concretas, específicas, a través de las cuales se van a imponer esas determinaciones generales. Entonces, nosotros dijimos, el productor directo es un obrero vendedor de fuerza de trabajo. Por lo tanto, no estamos incluyendo el caso en el cual el productor directo es al mismo tiempo propietario de sus medios de producción, puede incluir o no la tierra, cuya figura en términos muy amplios uno puede sintetizar en el campesino. No vamos a estar mirando qué pasa con el proceso de generación de la renta y en particular de apropiación de la renta en el caso de la producción campesina. Eso solo podríamos abordarlo más allá de esta exposición. Y la segunda situación es que ya discutiendo si se trata de un campesino o no se trata de un campesino, que la producción sea realizada por pequeños capitales, o sea, capitales que no alcanzan la escala ni por lo tanto la productividad del trabajo requeridas para participar activamente en la formación de la tasa general de ganancia. Ese sujeto requiere el desarrollo de una serie de determinaciones concretas respecto de hasta dónde se mantiene en producción, qué le pasa en ese mantenerse en producción, no importa en qué rama de la producción intervenga, puede haber renta de la tierra en esa rama, puede no haberla, pero va, requiere todo un desarrollo que va más allá de lo que yo voy a plantear acá. Hay una figura a la cual yo voy a hacer una mención al pasar, sin detenerme mayormente, que podría estar excluida acá, que es el caso en el cual el capitalista al mismo tiempo es propietario territorial, es terrateniente. Y en hay casos particulares donde esta situación es relevante. Entonces, dicho esto, arranco con la primera forma de la renta de la tierra que va a desplegar Marx, que es lo que va a llamar la renta diferencial de tipo 1, que brota asociada con la aplicación extensiva del capital sobre la tierra. Esto quiere decir la aplicación del capital sobre tierras que tienen distintos condicionamientos naturales, se utiliza comúnmente el término fertilidad, sobre tierras con distinta fertilidad. Y entonces empiezo estos condicionamientos, hago esta aclaración antes de seguir, estos condicionamientos naturales afectan en distinto grado la productividad del trabajo aplicada sobre estas distintas tierras, que puede uno ordenar ese efecto que tienen, desde el efecto más beneficioso, es decir, la mayor fertilidad de la tierra, hacia la peor fertilidad, o también lo puede desplegar partiendo de la menor fertilidad y avanzar hacia la mayor fertilidad. Por simplicidad de la exposición, y porque tradicionalmente aparece en este orden, Marx remarca que ese orden no es necesariamente así, pero que una vez que toda la tierra está puesta en producción, uno la puede ordenar en este orden. Se parte de la tierra más fértil, de mejores condicionamientos naturales, hacia la tierra menos fértil, la tierra peor. Entonces yo voy a partir suponiendo que en la producción agraria, minera, etcétera, se utiliza
un solo tipo de tierra sobre la cual hay que aplicar un cierto capital adelantado, que acá no está graficado, pero que cada unidad de producto tiene un precio de costo, un capital que se ha consumido para producir esa unidad de producto, y ya dijimos, acá no simplemente las mercancías se venden por su valor, se venden por su precio de producción. Su precio de producción está determinado, bueno, en el gráfico no sé si se llega a ver por el color del fondo, tiene la porción de ganancia media que le corresponde a esta unidad de producto, que es el resultado de la tasa de ganancia normal general sobre el capital adelantado prorrateado por la masa de unidades de producto. Y entonces lo que tenemos acá en el gráfico es una unidad de producto, su precio de producción compuesto por precio de costo, capital consumido, más ganancia media, y lo que encontramos es la mercancía producida sobre esta tierra, que es la tierra 1, su condición normal de venta es venderse por su precio de producción. Pero vamos a considerar que la necesidad social solvente, la necesidad social que está en condiciones de representarse a través del dinero como una capacidad de compra, requiere de un volumen de producción que excede al que puede desarrollarse sobre esta tierra, y es necesario que estén en producción un segundo tipo de tierra que tiene una menor fertilidad, que está sometida a condicionamientos naturales menos favorables que los que rigen en esta primera tierra. ¿Qué pasa, en consecuencia, en esta segunda tierra? En esta segunda tierra, para obtener una unidad de producto, hace falta consumir una mayor cantidad de capital, porque el trabajo es menos productivo en razón de los condicionamientos naturales más desfavorables. En consecuencia, como hay que aplicar una mayor cantidad de capital para poder alcanzar una unidad de producto, el precio de costo, el capital consumido para producir esta unidad en la tierra 2, es más grande que el capital consumido para producir una unidad en la tierra 1. Y la ganancia normal que se suma al precio de costo, como seguramente, así como el capital consumido es más grande, el capital adelantado también va a ser más grande. Y en consecuencia, la ganancia que corresponde a esta unidad de producto va a ser más grande, no porque haya una tasa de ganancia más grande, la tasa de ganancia es la misma, pero como hay más capital adelantado, la ganancia es más grande. Y entonces nos encontramos que el precio de producción de esta tierra 2, del capital aplicado sobre esta tierra 2, es más alto que el precio de producción que corresponde a una unidad producida en la tierra 1. Y acá lo que va a ocurrir es la siguiente situación. Yo dije que la necesidad social requiere de la producción de la tierra 2. Y el único modo en que la tierra 2 pueda ser puesta en producción es que pueda vender su producto, el producto obtenido sobre esa tierra, al precio de producción que tiene ese producto. Y en consecuencia,
el producto obtenido sobre la Tierra 2 necesita venderse al precio de producción que le corresponde directamente. Pero acá nos encontramos que como valor de uso, cualitativamente, el producto de la Tierra 1 es idéntico al producto de la Tierra 2. Y a la circulación no pueden llegar dos valores de uso idénticos con distinto precio. Acá no es el problema general de que si un capital tiene una productividad del trabajo, pone en acción una productividad del trabajo más alta que su competidor, lo que va a hacer es vender por debajo del valor social, pero por encima del valor individual, obtener una plusvalía extraordinaria, en este caso, obtener una ganancia extraordinaria. Eso va a multiplicar su capacidad de acumulación y va a derrotar en la competencia a el otro capital de la misma rama que pone en acción una menor productividad del trabajo. Acá no hay forma de que en la Tierra 2 pueda aumentarse la productividad del trabajo porque la técnica que está aplicándose sobre la Tierra 2 es cualitativamente igual a la técnica que se está aplicando sobre la Tierra 1. No es que uno está más atrasado técnicamente que el otro. Y no hay, vamos a tomarlo así, más allá de que el movimiento en el cambio técnico se pueda ir progresando tanto en la Tierra 1 como en la Tierra 2, en este momento, la condición para que la Tierra 2 pueda estar en producción es que se venda su producto a el precio de producción correspondiente a la productividad del trabajo en esa tierra. Y en consecuencia, de manera normal, esta mercancía, supongamos que es el trigo, tiene que venderse al precio de producción de la tierra que corresponde a la tierra 2, no importa sobre cuál tierra haya sido producida. El resultado de esa situación es que cuando todo el trigo, tanto el de la tierra 1 como el de la tierra 2, se venda al precio de producción de la tierra 2, como el precio de producción de la tierra 1 llega hasta acá, si se puede vender ese producto a este precio de producción que corresponde a la tierra 2, lo que los capitalistas que operan en la tierra 1 van a obtener es una ganancia extraordinaria. Una ganancia extraordinaria que no es circunstancial, sino que se va a sostener todo el tiempo en que sea necesario que la Tierra 2 esté en producción. Y lo que tenemos delante es que esto es la condición normal. Por lo tanto, no es una ganancia extraordinaria circunstancial, es una ganancia extraordinaria que se sostiene a lo largo de la reproducción de este proceso de valorización y acumulación de capital. Pero ¿qué va a ocurrir con esta ganancia extraordinaria? Los capitales, en este caso vamos a considerar los capitales de productores de trigo, ninguno va a querer ir a la tierra 2 porque ahí no hay ganancia extraordinaria y todos van a querer afluir a la tierra 1. Y para poder afluir a la tierra 1, que tiene un propietario privado que es el terrateniente y que tiene el monopolio sobre el uso de estas condiciones naturales favorables, lo vamos a poner en términos muy simples, para poder competir entre ellos, ¿quién puede ir a la Tierra 1? La forma de esa competencia va a ser ofrecerle al terrateniente una parte de la ganancia extraordinaria. Una parte que en la competencia va a ser una parte cada vez más grande hasta llegar al punto
en el cual para los capitalistas trigueros sea indiferente estar en la Tierra 1 o en la Tierra 2, porque en las dos obtienen la ganancia normal. Y toda la ganancia extraordinaria pasó al bolsillo del terrateniente bajo la forma de la renta diferencial 1. Porque tiene el monopolio sobre condiciones diferenciales, condiciones naturales diferenciales que afectan a la productividad del trabajo que se aplica sobre esa tierra, el terrateniente de esa tierra apropia esta ganancia extraordinaria bajo la forma de esta renta diferencial 1, lo cual esterilizó para los capitalistas la ganancia extraordinaria. Yo agrego una tercera tierra necesaria para la producción que satisfaga la necesidad social solvente, simplemente para ilustrar. Ahora el precio comercial de todo el trigo tiene que ubicarse al nivel del precio de producción sobre la tierra 3, que es peor todavía que la tierra 2. En consecuencia, el costo de producir una unidad es más alto, precio de costo. La ganancia es la ganancia normal sobre el capital adelantado sobre esta tierra, pero hay que aplicar más capital para llegar a una unidad de producto. Y como el precio de todo el trigo va a estar regido por el precio de producción de la tierra 2, ahora, de la tierra 3, perdón, ahora sobre la tierra 2 va a haber una renta diferencial y sobre la tierra 1 no solo va a haber la renta diferencial que había cuando solo estaba también la tierra 2, sino que va a haber una renta diferencial adicional por la mayor diferencia de productividad del trabajo sobre la tierra 1 respecto de la tierra 3. Y entonces con esto tenemos sintetizado la determinación más simple y general de la renta diferencial 1. Como acá no tenemos interacción, yo no puedo saber hasta cuánto esto está más o menos claro en la exposición, pero tengo que seguir adelante y vamos a pasar a la renta diferencial 2, que no viene de la aplicación de capital sobre tierras de distinta fertilidad, sino que viene de la aplicación del capital la aplicación de cuotas sucesivas de capital una sobre la otra sobre una misma tierra. Y acá hace falta una aclaración antes de entrar a mirarla, que es una aclaración, Marx entra al desarrollo, pero a mi entender es necesario hacer esta aclaración. En contraste con la producción industrial en general, en la producción industrial, el capital necesario para alcanzar la productividad del trabajo normal tiene la forma material de ser un bloque. No sé si se entiende así. Es una unidad, es un paquete. No hay posibilidades de aumentar la producción aplicando cuotas sucesivas de capital intensivamente y que cada una de estas cuotas sucesivas agregue
más producto. Yo uso como ejemplo el caso de un proceso de peinado de la lana. La lana se puede pasar, la lana lavada se puede pasar una vez por una peinadora y se tiene un valor de uso de una determinada calidad. Se lo puede volver a pasar por el proceso de peinado y no se obtiene más cantidad de lana. Lo que se obtiene es una lana de mayor calidad. E incluso se pierde una parte del producto por el proceso de descarte. Se puede pasar una tercera vez por una peinadora y se obtiene una lana de mejor calidad para el tejido, pero no se obtiene más volumen de producción. Y entonces hay que aplicar capital en la primera peinadora, hay que aplicar más capital en la segunda peinadora, hay que aplicar más capital en la tercera peinadora, pero cambia la cualidad del producto, cambia el valor de uso, pero no cambia, no se multiplica la cantidad. En la producción agraria en particular, ocurre un proceso distinto. Yo lo voy a esquematizar con 3 pasos que ahora después voy a analizar. Ese proceso distinto es que sobre una parcela de tierra se puede sembrar, supongamos el trigo, y no hacer ningún otro proceso de producción, ninguna otra aplicación de capital más que el necesario para el proceso de sembrado, y esperar que se desarrolle el proceso biológico natural del trigo, y cuando ese proceso biológico natural está completado, volver a aplicar capital para cosechar. Ese trabajo tiene una cierta productividad. El trabajo aplicado para sembrar y luego cosechar tiene una cierta productividad. Se va a haber gastado una cierta cantidad de trabajo y se va a obtener una cierta cantidad de trigo. Pero, ¿qué pasa si después de haber aplicado el capital para sembrar, sobre la misma tierra se aplica otro capital adicional para fertilizar? Se fertiliza el suelo o se combaten las malezas. Ese capital adicional que se aplicó puso en marcha un trabajo que, adicionado al trabajo de la primera cuota de capital, va a permitir obtener una mayor cantidad de producto. A la primera unidad de capital, al trabajo de la primera unidad de capital, le corresponde el producto considerado ella aislada. A la segunda unidad le corresponde el producto adicional que se obtuvo gracias a esa segunda cuota intensiva de capital aplicada sobre la misma tierra. Y puede ser que la productividad del trabajo de la primera cuota sea más alta, o puede ocurrir que la productividad del trabajo de la segunda cuota sea más alta que el de la primera. Y podemos considerar que sobre la misma tierra se hace una tercera aplicación intensiva de capital, una tercera cuota, que logra un aumento en la masa producida. La productividad del trabajo que corresponde a esa tercera cuota es la cantidad de producto que se agregó sobre el que se hubiera obtenido solo con las cuotas anteriores. Y entonces, esta es una peculiaridad del trabajo agrario. En el trabajo minero, esto no ocurre con la misma amplitud. En general, aplicaciones intensivas de capital lo que hacen es acelerar el proceso de extracción, pero no
no multiplicar el producto total que se va a obtener. Hay un ejemplo histórico que nos atañe tanto a los argentinos como a los peruanos, porque quedó en el medio, que es lo que ocurre en las minas de Potosí durante la colonia, donde hay una primera fase en la cual se extrae solo la plata más pura y se deja en la bocamina la plata que viene mezclada con impurezas, y cuando se agota la plata más pura hay una segunda fase de producción con un trabajo mucho menos productivo, que es la depuración de lo que había quedado en las bocaminas, los residuos que habían quedado en las bocaminas. Pero hay dos cuotas aplicadas sobre el mismo objeto de trabajo, que este es lo que estamos mirando, no están aplicadas una sobre la otra, vienen sucesivamente en el tiempo porque se transformó lo que era una condición natural en una condición que ahora estuvo mediada por el trabajo anterior, etc. Así que en la minería lo pongo al revés, es prácticamente solo en la producción agraria donde esta forma 2 de renta diferencial se va a poder presentar, y se va a presentar con un papel sustancial. Entonces entro en el desarrollo de la renta diferencial, también acá, por una cuestión simplemente de ordenamiento, de simplicidad de la exposición, voy a arrancar con la con la mayor productividad del trabajo, con una primera cuota intensiva que tiene una productividad del trabajo más alta, y las cuotas sucesivas que van teniendo una productividad del trabajo cada vez menor. Y entonces entramos en esto, volvemos a la primer cuota de capital aplicada sobre la tierra, pero en este caso no es sobre la tierra 1, sino que es sobre una misma tierra, y es simplemente se sembró, esto implica que se cosechó, el precio de costo de cada unidad producida es la ganancia normal que corresponde sobre el capital adelantado es esto, el precio de producción vamos a considerar que es el trigo producido sobre una parcela simplemente sembrando, es este. Pero la necesidad social solvente es más extensa y en consecuencia para satisfacerla es necesario que sobre esta tierra sembrada, sobre la misma parcela, se aplique una segunda cuota de capital. En este caso, el ejemplo está puesto con la fertilización. El trabajo de fertilizar la tierra corresponde a un precio de costo cada unidad en este nivel, a una ganancia normal en este nivel. El precio de producción de el trigo producido por el trabajo que se aplicó en la fertilización de la parcela tiene una menor productividad del trabajo que el que se aplicó simplemente en la siembra, y en consecuencia su precio de producción es más alto. Y yo tengo que acá, por claridad de la exposición, hacer un contraste entre el planteo que hacía David Ricardo sobre esta renta diferencial 2 y la crítica que le hace Marx y el desarrollo que hace Marx respecto de la condición para que pueda existir renta diferencial 2. Porque para Ricardo, inmediatamente esto implica que
en la tierra peor, si se aplicaron estas dos parcelas, estas dos porciones sobre la misma parcela de la peor tierra, va a haber renta diferencial 2. Y la crítica que le hace Marx es la siguiente. Estamos en la peor tierra que, me remonto a cuando mirábamos acá, la peor tierra en esta situación es la tierra 3, donde no hay renta diferencial 1. Y en consecuencia, el terrateniente de la tierra 3 no está recibiendo renta diferencial. Vuelvo al término, la peor tierra. Y entonces, esto que dice David Ricardo, de, bueno, va a obtener esta renta diferencial 2, Marx hace esta crítica. Eso no es así, porque si el capitalista que opera en la peor tierra, que no tenía renta diferencial 1, y que ahora tiene una parte de su producto con este precio de producción y otra parte de su producto con este precio de producción, le basta con que pueda vender al precio de producción promedio de la cuota más productiva y de la cuota menos productiva. No tiene que esperar que el precio al que vende llegue al nivel de la segunda cuota, al nivel de la productividad del trabajo que corresponde a la fertilización, porque le basta con compensar lo que gana de más porque vende por encima de lo que corresponde a la primera cuota, con lo que gana de menos porque vende por debajo de lo que le corresponde por la primera cuota. Perdón, por la segunda cuota. Y entonces, el precio de producción no va a subir al nivel de la cuota 2 o la fertilización, sino que se va a ubicar en el promedio ponderado que corresponde a la productividad del trabajo aplicado a sembrar y a la productividad del trabajo aplicado a fertilizar. Y por lo tanto, en la tierra peor no va a haber renta diferencial 2. La condición para que haya renta diferencial 2 es que ya haya renta diferencial 1. Sobre la peor tierra nunca va a haber renta diferencial, salvo después va a desarrollar un caso excepcional que yo no lo voy a tomar para este movimiento general, sino que la condición es que ya haya renta diferencial 1. ¿Por qué va a ocurrir esto? Porque vamos a suponer sobre una tierra que por la primera cuota intensiva de capital, si es la única, hay renta diferencial 1, porque es una tierra más fértil que la peor, se aplica la segunda cuota intensiva de capital para fertilizar, cuyo precio de producción llega al nivel del precio de producción que había en lo que hasta acá era la peor tierra. Lo que va a plantear Marx a este respecto es que si se vendiera en esta tierra mejor al precio promedio ponderado que se obtiene de la cuota intensiva 1 más la cuota intensiva 2, que está acá, el resultado es que el terrateniente perdería
porque se vendería a este precio, perdería una parte de la renta diferencial que ya tenía, de la renta diferencial 1, porque el precio de producción estaba determinado por una tierra peor que esto lo ubicaba en este nivel, en el mismo nivel que ahora se alcanza con la fertilización en esta tierra mejor. Y en consecuencia, el terrateniente le diría al capitalista, bueno, hasta acá venías pagando esta renta diferencial 1. Si querés aplicar la segunda porción intensiva de capital, eso es problema tuyo. A mí me tenés que seguir pagando una renta, por lo menos del nivel de la renta diferencial 1. Y por lo tanto, en las tierras mejores, para que pueda llegar a haber una aplicación intensiva de capital que no arroja renta diferencial 2, que es este caso, la condición es por lo menos que se obtenga el precio de producción. No se puede vender por debajo del precio de producción, promediando lo que se gana de más por una cuota, o mejor dicho, lo que se pierde porque se vende por debajo del precio de producción que corresponde a la segunda cuota, con lo que se gana de más porque se vende al precio de producción de la primera cuota, porque eso liquidaría la renta diferencial que hay en esa tierra mejor. Acá tengo que hacer una expresión de deseos. Espero que esta explicación haya resultado medianamente clara. Pero Marx va a hacer hincapié en esto y va a decir, en una tierra, para que haya renta diferencial 2, primero tiene que haber habido renta diferencial 1. Si no hay renta diferencial 1, entonces no puede haber renta diferencial 2 porque basta con vender al precio promedio ponderado para que desde el punto de vista del capital se pueda poner en marcha esa producción con la cuota intensiva de capital, con la segunda cuota intensiva de capital. Entonces, solo si en la tierra mejor solo se puede hacer la aplicación de esta segunda cuota intensiva con una productividad del trabajo decreciente si al viejo precio que se vendía se va a cubrir el precio de producción. No se puede afectar la renta diferencial 1. ¿Cuándo puede llegar a haber renta diferencial 2? Bueno, entonces tenemos la aplicación de una tercera cuota intensiva de capital, de menor productividad del trabajo que la anterior, que la de fertilización, acá es el riego, y entonces sí, sobre el capital aplicado para fertilizar la segunda cuota intensiva va a haber una renta diferencial 2 y sobre el capital aplicado sobre la primera cuota intensiva de más productividad del trabajo aún, que era sembrar, no solo va a apropiarse la renta diferencial 1, sino que además se va a apropiar una renta diferencial 2. Entonces, esto es el desarrollo que va a hacer Marx, que efectivamente es el que corresponde a la determinación concreta de esta renta diferencial 2.
Con esto, yo no tengo más remedio que dar por completado el desarrollo de esta primera forma de renta, que a su vez tiene dos subformas, que es la renta diferencial. Se origina por las diferencias en la productividad del trabajo que se alcanza con distintas aplicaciones con aplicaciones de capital, que pueden ser las mismas sobre tierras de distinta calidad. Me corrijo porque arranqué mal. La renta diferencial que se apropia está originada por el hecho de que se ponen en producción tierras que tienen condicionamientos naturales que afectan de manera diferencial a la productividad del trabajo aplicada sobre esas tierras y que, en consecuencia, arrojan estas diferencias. Bueno, ya vengo pensando en lo que sigue y haciendo mezcla. Renta diferencial que viene de condicionamientos naturales diferenciales, renta diferencial 1, renta diferencial 2, que viene de aplicación intensiva de capital sobre las mismas tierras, a condición de que en esas tierras ya se apropie renta diferencial 1. Bueno, espero que esto esté suficientemente claro, porque para mí es esencial pasar, antes de ver qué pasa en la peor tierra, donde hasta acá no hay renta diferencial, cuál es la fuente de estas rentas diferenciales. Está claro que aparecía como una ganancia extraordinaria. Esa fuente tiene que ser plusvalía. Dijimos, estamos considerando que la fuerza de trabajo se vende por su valor y por lo tanto, toda apropiación de riqueza social por encima del valor de la fuerza de trabajo es plusvalía. Y la pregunta que sigue es, ¿cuál es la fuente de esa plusvalía? Y esto es lo que voy a desarrollar entonces a continuación. Y para eso es necesario mirar no solo la producción en la cual se está apropiando la renta, sino que es necesario mirar la producción de plusvalía en general. La producción de plusvalía por el capital industrial del conjunto de la sociedad. Y entonces, por simplicidad, voy a tomar la renta diferencial 1 y considerar vamos a considerar que una unidad de esta mercancía es el único consumo que la familia obrera necesita realizar para tener fuerza de trabajo para vender. Y por lo tanto, el precio de producción de cada una de estas, de una unidad de trigo, es la determinante plena del valor de la fuerza de trabajo, supongamos por una jornada de trabajo. Entonces, lo que estamos diciendo es, este producto que tenemos acá, supongamos el trigo, es
la única mercancía que la familia obrera necesita consumir para poder tener fuerza de trabajo para vender en condiciones normales. En consecuencia, el precio de producción de una unidad de este trigo es lo que determina el valor íntegro de la fuerza de trabajo que la familia obrera vende y que se pone a funcionar durante una jornada de trabajo. Y eso entonces nos lleva a mirar la producción en general. Esta es una jornada de trabajo, esta es la duración de una jornada de trabajo y en consecuencia esto es el valor que un trabajador, un obrero vendedor de fuerza de trabajo, produce en una jornada de trabajo. Lo pongo simplemente en términos de valor, esto corresponde en el movimiento concreto a el precio de producción. Pero para que quede más simple, un obrero trabajando una jornada de trabajo, la jornada de trabajo se extiende por este tiempo, produce esta masa de valor. Para poder trabajar durante esa jornada y producir esta masa de valor, necesita consumir una unidad de esta mercancía que nosotros estamos mirando acá. Si es el trigo, digamos que es una unidad de trigo. ¿Qué pasa con la tasa de plusvalía? Es decir, la relación en la cual esta jornada encierra una porción de trabajo necesario para reproducir la fuerza de trabajo que se gastó a lo largo de ella, es decir, para reponer el valor de la fuerza de trabajo, y la parte de la jornada en la cual el obrero trabaja gratis para el capital, la parte de la jornada en que el plus trabajo rendido por el obrero toma la forma social de plusvalía. Cuando supongamos que solo fuera necesaria la puesta en producción de la tierra 1, la tierra más fértil, y con una unidad de trigo el obrero estuviera en condiciones de trabajar toda esta jornada, esta porción marrón de la jornada de trabajo es el tiempo de trabajo necesario para reproducir la fuerza de trabajo. Esto es el tiempo en que el obrero trabaja para reproducir su propia fuerza de trabajo. Y esta parte gris es la parte en que el obrero trabaja gratis para el capital, produciendo plusvalía. Lo que está acá sintetizado es la tasa de plusvalía, es la relación entre la plusvalía y el capital variable que le engendró. Lo que nos encontramos es que un obrero que no produce trigo, después voy a hablar del obrero que produce trigo, pero un obrero que no produce trigo, vamos a suponer que produce cualquier otra mercancía, produce zapatos, necesita de esa jornada de trabajo que tiene esta parte para reproducirse a sí mismo y se le extrae esta masa de plusvalía. Pero ¿qué ocurre si para abastecer la necesidad social también tiene que estar en producción la tierra 2? Y nosotros dijimos que ahora el producto
todo el trigo se tiene que vender al precio de producción de la tierra 2, porque si no la tierra 2 no se puede poner en producción. Y volvemos al obrero zapatero, que no tiene nada que ver con la producción de trigo, y necesita comprar una unidad de trigo que es la que corresponde al valor de su fuerza de trabajo. Para comprar una unidad de trigo necesita pagar el precio de producción de la tierra 2, que ahora es el precio que rige para el trigo. Y en consecuencia, para pagar eso, necesita trabajar toda esta parte de la jornada, producir un valor nuevo que viene a reponer el valor de su fuerza de trabajo durante esta parte de la jornada. Vamos a suponer, perdón, y en consecuencia solo queda liberado para trabajar gratis para el capital esta porción de la jornada. ¿Qué ocurrió? Cayó la tasa de plusvalía. Si nosotros suponemos que acá se hubiera consumido no una unidad de trigo, sino si fueran dos obreros, siempre me debo a mí mismo hacer el dibujito al lado, dos obreros que consumen cada uno una unidad de trigo. Uno compró trigo de la tierra 2 y el otro compró trigo de la tierra 1. El que compró el trigo de la tierra 2 le pagó al capitalista de la tierra 2 el precio de producción de la mercancía y el terrateniente de la tierra 2 no recibió nada. Pero el obrero que le compró el trigo al capitalista de la tierra 1 le pagó este precio y de ese precio esta parte fue a parar al bolsillo del terrateniente. Y eso quiere decir que si nosotros consideramos al obrero que compró el trigo de la tierra 2, desde el punto de vista del capital, esto era una condición para el movimiento del capital y el capitalista de zapatos perdió una parte de su plusvalía porque era una condición para que este otro capital estuviera en producción. Pero el capitalista que le compró la fuerza de trabajo al obrero, que compró a su vez el trigo de la tierra 1, vio que una parte de su plusvalía se le escapaba, iba a parar al bolsillo del terrateniente. Y que en consecuencia, esta renta de la tierra es esa plusvalía que producía el obrero zapatero y que ahora fue a parar al terrateniente. Sigamos un paso más y vamos a esto. Supongamos que también fue necesario que estuviera en producción la tierra 3 y ahora el obrero tiene que pagar el precio de producción del trigo, está en este nivel. Todo esto es el valor de la fuerza de trabajo. El obrero sigue recibiendo una unidad de trigo. Desde el punto de vista del obrero, no está ni mejor ni peor que antes. Sigue vendiendo su fuerza de trabajo al valor de esa fuerza de trabajo, bajo la forma de precio de producción. Pero desde el punto de vista de los capitalistas en general, ahora se encuentran que para que sus obreros puedan vender la fuerza de trabajo por su valor, el tiempo de trabajo necesario para la reproducción de esa fuerza de trabajo se extendió hasta acá y se estranguló aún más el tiempo de plus trabajo, se estranguló aún más la plusvalía y en consecuencia disminuyó aún más la tasa de plusvalía.
cada vez su capital variable es menos capaz de valorizarse proporcionalmente. ¿En beneficio de quién? En beneficio de el terrateniente de la Tierra 2, del terrateniente de la Tierra 1. Y entonces lo que nos encontramos es lo que Marx refiere cuando dice la renta diferencial es un falso valor social. No es que hay más valor porque se venden las mercancías a este precio. Hay una apariencia de que hay más valor. Eso que va a recibir el terrateniente es lo que se resta de la plusvalía que apropiaba el conjunto de los capitalistas industriales. Cuando nosotros ahora volvemos al capitalista triguero y dijimos, tiene que consumir, tiene un capital consumido, para los capitalistas trigueros el capital consumido sube porque el valor de la fuerza de trabajo de sus propios obreros está subiendo, aunque el salario real es siempre el mismo. Los obreros siguen recibiendo una unidad de producto. Pero el valor de esa unidad de producto, el precio al que se vende esa unidad de producto, está subiendo. Con lo cual, también para estos capitalistas sube el precio de costo. Y para el conjunto de la clase capitalista, baja la tasa de ganancia, porque tienen más capital adelantado y obtienen menos plusvalía. Por eso, la economía política, desde su origen como ciencia de la burguesía, va a distinguir el papel del capitalista y del obrero respecto del papel del terrateniente. Y para mí siempre es importante en esto citarlo a Adam Smith, que hace referencia. Cuando mira al obrero, lo reconoce como el sujeto productivo, después se arrepiente y cambia, pero en la primera instancia lo reconoce como el sujeto productivo. Cuando mira al capitalista, dice, bueno, este es el que tiene el papel de organizar la producción social. Y entonces es un sujeto respetable, vamos a ponerlo así, desde el punto de vista de la sociedad, es un sujeto activo, lo mismo que el obrero. Pero el terrateniente lo va, cuando aparece en Adam Smith la figura del terrateniente, Adam Smith va a decir, al terrateniente como a todos los hombres, le gusta cosechar donde nunca sembró. Y lo que está diciendo es, el terrateniente es un parásito social. Vive, Smith no lo ve tan simplemente como en un momento sí, después no, vive del producto del trabajo del obrero sin aportar nada a el desarrollo de la producción social. Y entonces lo que tenemos es que eso que apropia el terrateniente no es producto como renta diferencial, no es producto del trabajo de los obreros agrarios, del trabajo de los obreros mineros, salvo en la medida que los obreros agrarios y los obreros mineros se ven afectados también, o aparecen en este papel, ¿sí? En esta situación. Es plusvalía producida por el conjunto de los obreros productivos de la sociedad.
que incluye a los obreros agrarios y a los obreros mineros. Pero es este falso valor social que está generado en un lugar y está apropiado, y está apropiado en otro lugar. Yo espero que esto también haya quedado suficientemente claro y, salvo indicación en contraria, sigo con el paso que